Hoy seguimos reafirmando nuestra postura a favor de la paz y por la paz de Colombia. ¡Las víctimas! ¡Presente! ¡Mesa nacional! Son millones de víctimas, y son miles de familias, y son cientos de pueblos. Hoy, con las víctimas presentes, escúchelos, los derechos de las víctias. A mí me dicen, ¿perdonaría a aquellos que le quitaron la vida a su hijo? No. For over 50 years, Colombia witnessed a brutal civil war between left-wing guerrilla groups on one side and the Colombian state and right-wing paramilitaries on the other. This was considered one of the world's longest-running armed conflicts until peace talks, which began in 2012 between the Colombian government and the main guerrilla group, the FARC, resulted in the signing of a historic peace deal in 2016. This deal was ratified by the Colombian Congress behind me in November that same year. This deal is now seriously under threat because Colombia's new government is trying to go back on what was previously agreed. We're on our way to go and meet with Luz Aida Angulo, who runs a centre for people who've been internally displaced by the conflict. More than 7 million people in Colombia have had to flee extreme violence in their hometowns and often leave with everything they own from one day to the next. Esta es la fundación, entonces, ¿cómo se llama la fundación? Sí, Black Sombra. Black Sombra. Esta es, digamos, esta es mi casa, pero la puse en servicio a la comunidad, viendo la problemática de las víctimas que llegan diario aquí a Bogotá. Entonces nosotros lo que hacemos es acoger a nuestras víctimas aquí y buscarles como un mejor porvenir, ¿no? Okay. ¿Y fue por una iniciativa tuya? Sí, pues mirando la necesidad de nuestras comunidades, que yo vengo de una familia totalmente analfabeta. Allá en nuestra tierra nosotros no sabíamos pues que teníamos que aprender a leer y eso para nosotros poder avanzar. Acá pues uno cree que porque aquí está el gobierno y está el Estado, entonces nos podrían ayudar, y creo que nos hemos equivocado porque el gobierno se hace de la vista gorda y a todo el mundo le hace creer de que nosotros estamos bien, que estamos reparados, y cuando no es así. ¿Y todos estos cuadros los hicieron los niños allí? Los niños en los talleres, lo que ellos expresaron fue lo que pasó, la guerra. Como usted mira, todo tiene sangre, que es lo que ellos miraban, pues. Se fue el resultado y fue una niña de 5 años la que hizo ese dibujo. Este es como un río, ¿no? Sí, ese es el río y aquí están las montañas. Y ella decía que hasta el sol se volvía sangre. According to official figures, there are 8.6 million conflict victims in Colombia, which roughly translates to 1 in every 6 people. The conflict officially began in 1964, when the FARC guerrillas were created after communist peasant farmers who had sought to escape violence in the countryside were attacked by the army with the support of the US. The FARC called themselves revolutionary Marxists, and at its height, the guerrilla group was reported to have had more than 20,000 members fighting against the Colombian state. Another major but smaller guerrilla group, the ELN, was also created in 1964, composed of middle-class students and intellectuals inspired by the theories of Che Guevara. In addition to playing a key role in the emergence of the FARC, the US continued to support the Colombian government throughout the conflict, providing billions in military aid for its war against the guerrillas, and is a key ally to this day. Although the conflict between the government and the FARC formally ended with the signing of the 2016 peace deal, the initial wave of hope surrounding the agreement has crumbled since the election of right-wing President Iván Duque in 2018. Peace talks with the ELN guerrillas have now broken down, and the withdrawal of the FARC has led to a crisis in some rural areas where paramilitaries and other armed groups have moved in and are now vying for territorial control. We're in the Colombian Congress, where we're going to go and interview Victoria Sandino, who was a commander in the FARC guerrilla and is now a senator in the FARC's newly formed political party. She was also one of the FARC's lead negotiators in the peace talks in Havana, Cuba. Desde el 2012
se buscó el acuerdo, se estuvo en diálogo secreto, luego en una agenda, ya en unas negociaciones de paz pública, por fin pudimos concretar este acuerdo con muchas dificultades, con mucha adversidad. ¿Cómo ve el estado actual del proceso de paz? ¿Cómo ve el panorama actual con el nuevo gobierno de Iván Duque? ¿Cómo ve eso? Bueno, el panorama es crítico. Digamos que el acuerdo tiene una crisis de implementación precisamente porque este gobierno no quiere cumplir la palabra empeñada del Estado colombiano. Este es un acuerdo que hicimos con el Estado colombiano y en esa medida, independientemente del gobierno que estuviera, están obligados a cumplir. Pues este gobierno no tiene esa intención. Ha hecho, por ejemplo, objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, que es el ente jurídico de justicia transicional que garantizaría el acceso a la verdad, a la justicia y por ende a la reparación de las víctimas. Conflict claimed the lives of 220,000 people between 1958 and 2013, according to a study carried out by Colombia's National Center for Historical Memory. Most of the victims have been civilians, and the majority of the murders have been perpetrated by right-wing paramilitary groups connected historically to Colombia's state. But the killings in Colombia continue. Nearly 600 social activists and human rights defenders, as well as more than 130 former FARC guerrillas, have been murdered since the peace deal was signed in 2016. In most cases, the killers remain at large. Somos el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado. Las víctimas somos víctimas, tenemos derechos políticos, somos ciudadanos. Hay 8 millones de víctimas producidas por ese conflicto, así que hoy 9 de abril, después de que las víctimas han dado una lucha de años, se ha reconocido que este día es el día de la memoria de los colombianos y de la solidaridad de los ciudadanos con las víctimas. Y por eso estamos hoy conmemorando a ese sufrimiento, ese dolor, pero también esa esperanza que significa acabar con la guerra en Colombia y con los hechos terribles de violencia que ha provocado. Hoy con las víctimas presentes, escúchenlos. Los derechos de las víctimas, escúchenlos a ellos. Victims groups were scheduled to speak inside Congress to mark the Day of Victims. ¡Presente! ¡Las víctimas! ¡Presente! ¡Mesa Nacional! ¡Presente! ¡Cauca resiste! It's absolute chaos, but it looks like they're not letting a lot of the victims in to speak to Congress. There's a list of some people who Congress has said are allowed, but there are a lot of other people here, and they're not being allowed in. Está establecido en la ley 1448, que es la ley de víctimas. Ahí se establece claramente que el Congreso deberá sesionar el 9 de abril en pleno, es decir, Senado y Cámara conjuntas, y que deberán escuchar a las víctimas. Lo que sucede es que tradicionalmente, desde que se promulgó la ley de víctimas, se había realizado y seguido un orden. Muchas de las víctimas que debían intervenir no pueden ingresar. Los sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica. We left the Congress and the angry and frustrated members of victims groups who had been sidelined on a day meant to pay homage to them. That evening we went to a solidarity vigil with victims of the conflict held by supporters of the Minga, an uprising led by indigenous and other social movements that had erupted in early March in Colombia's southwestern region of Cauca. Hoy nos acompañan diferentes sectores. Que vivan las universidades, que vivan los sectores sociales, que vivan los mayores espirituales que acompañan esta minga. The people behind me clearly feel like they're being sidelined and silenced, but they're also determined to keep fighting and make sure that the truth comes out one way or another. Le exigimos a este gobierno que busque dentro de su propio seno a los terroristas y asesinos y que deje de criminalizar al pueblo, a sus obreros, a sus campesinos y a sus indígenas y a sus estudiantes. ¡Viva la lucha del pueblo colombiano! ¡Viva la
minga indígena y campesina. ¡Viva el paro del 25 de abril! Colombian President Iván Duque is extremely close to former President Álvaro Uribe, who oversaw some of the conflict's worst human rights violations during his time in office and also escalated the war against the FARC. Uribe and Duque's Democratic Center Party has consistently led opposition to the peace deal signed by Duque's predecessor, Juan Manuel Santos. But it's not just the peace agreement that former President Álvaro Uribe and his allies seem intent on attacking. While we were in Colombia, Uribe tweeted a threatening message which implied that the Duque government had the right to instigate a massacre against the Minga protesters, who had already been on the receiving end of heavy state repression. Back in the Colombian Congress, members of Uribe and Duque's party viewed the Minga with suspicion. If it was myself, I would never negotiate with the Minga. Today, the worst and the mind behind the actions and the violent activities is the ELN. The ELN has been in history the king of the mass mobilizations. I'm absolutely sure that behind the Minga, the brain is ELN. The Cauca has been one of the deadliest focal points of the Colombian conflict, and that violence continues to this day. Since the peace deal was signed, more social movement leaders have been killed here than in any other region in Colombia. We went to speak to one of the Minga protesters who had been injured by Colombia's infamous riot police, known as the ESMAD. Pues lo que me sucedió en el brazo fue una explosión con una bomba aturdidora que me tiró el ESMAD, el escuadrón antidisturbio que hay aquí en el Cauca y Colombia. En el momento en que yo iba a auxiliar a unos compañeros que hacíamos parte de la Minga del suroccidente, en ese momento fue que quisimos nosotros recoger el gas que caía, tirarlos hacia un lado para que no nos afectara tanto el humo, y en ese momento fue que yo cogí uno de esos artefactos que tiran y se me explotó en la mano. En lo personal yo participé en la Minga del suroccidente por reclamar el derecho a la vida, a la paz y al territorio, y no a la extracción de minerales, no a la privatización del agua que en este momento está. Foreign multinationals are at the forefront of natural resource extraction in Colombia, but they've also played a role in the conflict by colluding with paramilitaries to displace communities and target trade unionists. Household names accused of human rights abuses include BP, Coca-Cola, Drummond and Nestle. In September 2018, Colombian authorities charged 13 executives at the US-Swiss multinational fruit company Chiquita Brands over funding a paramilitary group which murdered and displaced thousands of people during the 1990s and 2000s. Las multinacionales están agrupando a la gente para que hagan la minería ilegal. Y nosotros ya tenemos fuerte conocimiento de, sobre todo, la costa pacífica. El paramilitarismo nunca desapareció en Colombia. Hoy siguen actuando diferentes grupos que hay, pero que son de estructura paramilitar y que siguen defendiendo los empresarios, que siguen defendiendo este tipo de dinámicas como el mismo narcotráfico, la misma minería ilegal. Las multinacionales saben y conocen de estas dinámicas y saben que por medio de eso han ido desplazando, confinando y asesinando gente. We visited Quitaquiwe, a community largely made up of indigenous peasant farmers who had fled a paramilitary massacre that took place over 3 days in April 2001 in Cauca's Naya region. In what became known as the Naya Massacre, an estimated 120 people were murdered by paramilitaries who used machetes, guns and chainsaws. It has since been revealed that the Colombian army helped the paramilitaries to carry out the massacre. Cuando hablamos de una incursión paramilitar, es sin previo aviso. Las familias están en sus oficios, en sus cosas diarias, llegan y es a matarte, porque lo que llegó allí fue una masacre. Mataron niños, jóvenes, ancianos. Hay niños a quienes les mataron sus padres de frente de ellos. Hay a quienes degollaron, hay a quienes torturaron. Son una serie de crímenes y de sucesos muy dolosos,
por lo cual hasta ahora se sigue pidiendo la verdad. Entonces, las raíces de esta comunidad son una masacre paramilitar. Ok, esa es la base, esa es la base, esa es la base. Desplazamiento, crímenes de lesa humanidad, verdad no contada. ¿Y cuántas comunidades hay así en Colombia que tienen, aunque no sea la misma historia, pero una historia parecida? Son millones de víctimas y son miles de familias y son cientos de pueblos, cientos de pueblos. Estados Unidos, para quienes comprendemos y entendemos su actuar, sabemos que ellos solo necesitan ir por la sangre que les favorece la vida a ellos y es el petróleo. Una forma fácil de entender por qué Estados Unidos tiene como a peón a Colombia. Duque, como presidente de Colombia, debió estar atendiendo asuntos de Colombia, pero ¿dónde estaba? En Venezuela. ¿Qué tiene que atender asuntos de Venezuela? Él no es venezolano. Es un ejemplo fácil de ver cómo este gobierno y los anteriores son sumisos y arrodillados a la dictadura yanqui o estadounidense. Vanelli's brother, Kitekiwe community leader Gerson Acosta, was murdered in 2017 after leaving a neighbourhood meeting. He was one of the 125 social leaders murdered in Cauca between 2016 and 2018, according to Colombian human rights groups. Ya no irrumpen a matar 3, 4 personas al tiempo. Van directamente a la persona que tiene ideología, que tiene fuerza y corazón para mover a su comunidad. Aquí pretendemos con esfuerzo propio, mira, estamos haciendo la cancha y esta es la cancha, aquí se juega entre todos. Unos cocinan, otros cargamos tierra, otros preparan otras cosas. Eso es minga. ¿Te das cuenta que la minga no es terrorismo? La minga es construcción, la minga es parte de la pervivencia. La minga es un derecho que llevamos y continuamos desde el corazón. Esa es la minga. One of the biggest human rights scandals of recent years began in October 2008 in Soacha, a poor suburb of Bogotá, when 11 young men were enticed away from their homes with the promise of jobs. Just a few weeks later, they were found in a mass grave near the border with Venezuela, dressed in FARC guerrilla uniforms. The Colombian army said they were dead guerrillas killed in combat, but it later emerged that the men had been killed by soldiers offered perks such as cash rewards and extra holidays in exchange for delivering the dead bodies of FARC fighters. Human rights organisations are now saying that around 3,000 young men throughout Colombia were murdered in this way between 2002 and 2008. The mothers of the 11 dead men have become known as the Mothers of Soacha. One mother, Carmen Gomez, had one son killed by the army and then another murdered after he investigated his brother's death. Yo le dije, iba por el cuerpo de mi hijo, Víctor Fernando. Me dijo, él murió en combate. Yo en combate, dijo, sí, el ejército lo mató. Dije yo, pero si él no era guerrillero, él no era soldado. A mí me dicen, ¿lo perdonaría? ¿Perdonaría a aquellos que le quitaron la vida a su hijo? No, no, no. Me quitaron un pedazo o toda mi vida. No solamente a mí, sino a todo mi núcleo familiar. Aquí está mi hijo John, el segundo que me mataron. El niño mayor de John cumple ahorita 18 años. Y él dice, abuelita, ¿cómo sería mi papá? ¿Sería feliz al verme ya un hombre? Decía, ¿por qué primero hace 5 meses el uno? ¿Por qué ahorita el otro? Y uno no sabe qué hacer, mejor dicho, no sabe qué hacer, la verdad. While Colombia's military remains under investigation for the series of illegal killings in Soacha and elsewhere, in May 2019 the New York Times revealed that under Iván Duque, the Colombian army is once again using kill quotas to assess its progress. Yo sé que es difícil hablarlo, ¿no? Pero no sé si puede hablar un poquito de lo que hablamos ahora, ¿no? Que me contaste que estabas desplazada 2 veces. Primero fui desplazada en el 92
Después, como a los 4 años, volví nuevamente a mi territorio porque no me acostumbré aquí a la ciudad. Y volví al territorio y ya de ahí nos sacaron definitivamente. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ellos le ofrecieron una plata a mis padres por los territorios, por los terrenos, y resulta pues que nosotros somos 18 hermanos y todos vivíamos de esos terrenos. Entonces mis papás dijeron que no, que ellos no iban a vender. Y al otro día llegaron y nos dieron 24 horas para salir y cogieron a las mujeres y las hicieron a un lado, nos llevaron allá a un platanal. Ahí fue muy fuerte porque separaron las mujeres de los hombres y pues casi todas fuimos violadas. Por más que pase el tiempo, cada vez que hablas tú lo revives. Lo revives porque cuando a ti te amarran a un árbol, como me pasó a mí, y me torturaron con ortiga, pero con la ortiga una gruesa de monte, y te acceden carnalmente 8, 9 tipos. Fue duro. Fue muy duro. No quisiera recordar eso, que es una de las cosas más difíciles de lo que me pasó en ese desplazamiento. ¿Y quiénes eran esos grupos que llegaron a la comunidad así para hacer eso? A ver, allá estaba el grupo 29 de la FARC, pero yo no te puedo decir de pronto sea ese, o está también las Águilas Negras, que se hacían llamar, y estaban los helenos. Entonces no podría decir yo fue este grupo, pero todos ellos estaban allá. The things that the people who've been displaced by this conflict have been through are just unspeakable. It's hard to get your head around in a lot of ways, and it just feels like the help that should be coming from the government is not, and it's been left to the same communities to pick up the pieces of the conflict. Siguen matando líderes sociales, siguen matando hasta combatientes de la FARC. O sea, poniendo en balance la cosa, ¿usted cree que algo que pudiera haber hecho diferente la FARC, o tienen una autocrítica en ese sentido? No, el tema no es que hubiésemos podido hacer diferente. El tema es que nosotros empeñamos la palabra y lo hizo el Estado colombiano y en esa medida esperamos que se cumpla. Es hora de que esta paz sea efectiva y para ello se requiere el cumplimiento del acuerdo de paz. Necesitamos de la mirada internacional hacia nuestro territorio y hacia los hechos que siguen ocurriendo, que no permiten que cerremos la página de la violencia y de la guerra. While the FARC continue to reaffirm their commitment to the peace agreement, tensions still exist. Former senior FARC commander Iván Márquez, who headed the FARC's peace negotiations with the Colombian government, has publicly clashed with the FARC's leader, Rodrigo Londoño, with Márquez stating in a public letter that the decision of the former guerrillas to give up all their weapons as quickly as they did was a mistake. We were also told that there are around 1,100 former FARC guerrillas who are believed to have joined dissident armed groups. As the peace agreement comes under further strain, the fear is that these numbers will grow. Acá a las víctimas no les llega nada. Acá vivimos en la pobreza absoluta. Miren aquí todo esto, y toda esta casi viven víctimas en todas estas casas, ¿sí? Y tenemos la problemática que a veces no nos arriendan porque dicen que nosotros no tenemos de dónde pagar, ¿sí? Y si somos negros, peor. Entonces, ¿de qué paz hablamos? Yo hoy en día lucho y seguiré luchando por aquellas víctimas que todavía en muchas regiones del país, no solamente fue Soacha, sino en muchas regiones del país, que mataban jovencitos y los pasaban por guerrilleros. We've spoken to a number of different social activists and victims of the conflict since we arrived, and the peace deal as a whole clearly hangs in the balance. Colombia continues to experience huge levels of political violence, and the victims are still the indigenous, Afro-Colombians and peasant rural farmers, and it just feels like that once-in-a-lifetime opportunity to build peace in Colombia could be slipping away.